un libro, bueno, realmente que ha profundizado, ¿verdad?, en muchos temas, y que nos interpela en nuestra posición ante Dios, en cómo estábamos y cómo cambia todo una vez que Dios, a través de Cristo, hace esa obra maravillosa, ¿no? Y que cambia esa situación que nosotros teníamos, ¿sí? Frente a Dios, ¿verdad? De estar distanciados totalmente. Eh, Estábamos siendo enemigos de Dios, pero en este caso, a través de la obra de Cristo, cambia todo totalmente, ¿verdad? Capítulos 6, el 7, por ejemplo, que nos muestra cómo estamos realmente atrapados, acorralados en una situación que nada podemos hacer por nosotros mismos, y qué bueno que Dios, a través de Jesucristo y por la fe en Él, se cambia todo, ¿eh? Cambia todo, y nuestra situación es diferente. Nuestra situación es diferente frente a Él. Y bueno, y varios temas, ¿verdad? Lo que ha sido esta carta, práctica, también práctica en lo que implica nuestra conducta, en la vida misma, ¿verdad? Y bueno, y como doctrina también, ¿no? Tiene puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, de cómo nos enseña, ¿sí? Este, Varios temas, como decía, y el último de los temas que tocamos hablaba justamente de las relaciones que había que tener entre nosotros y de no juzgar, de no criticar, de no rechazar, ¿no? En ese sentido, de no rechazar, ¿verdad? A los hermanos también que son débiles en la fe, que tienen problemas a veces con determinadas, como decía, comidas, bebidas, saber también comprender, ¿no? Saber comprender. En las iglesias hay diferentes personas con diferentes experiencias, cada uno también ha tenido su propia experiencia con el Señor, y también hay diferentes formas de ser, donde lo que nos pide la Biblia, que esas diferentes formas de ser estén unidas siempre en Cristo, ¿no? A partir de Cristo es como nosotros tenemos que operar, ¿sí? La Biblia nos enseña siempre eso, ¿no? Ir a la palabra, ir a los principios bíblicos, ir a Cristo, ¿no? En Cristo, ¿no? Una vez que hay dificultades, si nosotros nos apartamos de los principios bíblicos, siempre va a haber confusión, enfrentamientos, conflictos, porque, en fin, nos vamos a centrar en nosotros mismos únicamente, y bueno, y ahí es donde se generan los conflictos, ¿no? Lo que nos habla justamente la Biblia, y en esta lección anterior que tuvimos, es eso, salirnos de nosotros mismos, ¿sí? Comprender al otro, ¿sí? Y buscar siempre esa unidad en el Señor. En los últimos versículos de la lección anterior, ¿verdad? Que era el capítulo 15, versículos 6 y 7, dicen, para que unánimes y a una sola vez glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de Dios. Finalizaba con estos versículos la lección anterior, y creo que es un resumen bien completo, ¿no? Unánimes en Cristo, y recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de Dios, como Cristo os recibió. Cristo nos recibió, ¿verdad? De tal forma para cambiar en Él, ¿sí? Y ser nuevas personas, nueva criatura en Cristo. Las cosas anteriores pasaron, dice la Biblia, ¿no? Y así que ahora vamos a entrar en esta lección, ¿sí? Que es en el capítulo 15, a partir del versículo 8 hasta la finalización del libro. Así que vamos a compartir pantalla. A ver, esperemos que todo salga bien. Compartir. Ahí compartió. ¿Sí? Se ve, se ve, se ve. ¿Se ve? Ahí está. Impecable, impecable. Ahora sí. Bien. Aquí estamos en la lección. El Evangelio en acción. ¿Sí? Es el último estudio entonces de Romanos, misionero en acción. Y
Y ahí tenemos el contexto bíblico que vamos a estudiar, Romanos capítulo 15, versículo 8 hasta el 16, 27, que es la finalización del libro. ¿Sí? Allí en donde entonces vamos a comenzar. Esta es la verdad central de esta lección. La justificación de la epístola de parte de Pablo revela el alcance del ministerio que él desempeñaba y que nos muestra a un cristiano, ¿sí? A Pablo concretamente, cuya obra ejemplifica lo que es el Evangelio en acción. ¿Sí? El Evangelio lo conocemos, el Evangelio llegó a nosotros, pero obviamente tiene que mostrarse, tiene que actuar, tiene que salir, ¿verdad? El Evangelio es para alcanzar a otros, para predicar a Cristo. ¿Mm? Y como aprendizaje, ¿verdad?, de esta lección es importante tener estos conceptos, demostrar conocimiento entonces del alcance del ministerio de Pablo, ¿sí? Que lo hemos visto en este libro de Romanos, pero también los hemos visto en otras epístolas, ¿no? De la inquietud, digamos, y el celo que Pablo tenía entonces para llevar adelante, ¿no? El Evangelio, ¿no? Era su propósito, ¿no? Que se conociera a Cristo, ¿verdad? Y llegar a cuanto más lados él pudiera, ¿no? Y la actitud de imitación, la conducta del apóstol en cuanto a la visión y la consagración, ¿sí? Sin duda que cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo llega a nuestra vida y cuando empezamos entonces a andar en ese camino, se necesita una consagración de la persona toda, ¿no? Es un 100% de la persona consagrado a nuestro Señor, ¿no? Y el estudio panorámico del contexto nos muestra de alguna manera este versículo, ¿no? El cristianismo empezó a propagarse, a convertirse en una potencia importante después de un tiempo, ¿no?, de la muerte y resurrección de su fundador, Jesucristo, y Pablo sin duda que fue una gran influencia para que el cristianismo fuera una fe mundial, ¿no? Una fe mundial. Pablo, sus colaboradores, todos ellos llevaron el Evangelio a los gentiles, entre quienes el mensaje lograría sus mayores avances, entre los gentiles, ¿no? Recordemos que si bien comienza con los judíos, de todas maneras hay un freno por parte de los judíos en gran parte, ¿sí? Y el Evangelio llega a los gentiles, Pablo se convierte justamente en el apóstol de los gentiles, ¿no? Esto es algo muy interesante también, ¿no? Quien escribe esta carta era un judío absolutamente celoso de la ley y que actuaba en forma de destrozar, como quien dice, el cristianismo, cuando de repente el Señor se le revela y cambia absolutamente toda su vida, ¿no? Y él se transforma en el apóstol de los gentiles, ¿no? En el que evangeliza más a los gentiles y el que llega más a los gentiles, ¿no? Y bueno, esta carta a los romanos tiene una fuerte declaración a la obra misionera, ¿no? En esta última lección, ¿no? Esta última parte del libro, ¿no? Acá vamos a ver patente la intensidad de Pablo que él siente por la extensión del Evangelio, ¿no? El celo que él tiene de predicar, la pasión que tiene como embajador de Cristo, es notable, ¿no? Y llegar a quienes nunca habían oído el Evangelio, ¿no? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿no? Un punto fundamental, ¿no? En las iglesias, en cada creyente, lo que implica predicar, lo que implica la obra misionera, ¿no? Cuando hablamos de misiones, hablamos, por supuesto, también de llegar a otras naciones, a otros países, a otros lugares donde no es conocido, ¿no? Sin duda que es el punto fundamental, ¿no? Pero también tiene que ver con llegar a otros, con llegar a otros, gente cercana, ¿verdad? Familias, vecinos, amigos, gente de trabajo, del estudio, ¿sí? Llegar a otros, ¿no? No solamente tenemos que relacionarnos con ir a lugares lejos, ¿no? Irnos, en fin, a naciones, ¿no? Como decimos, ¿no? Sino como que nos sirve. No, no, el misionero es un misionero también en su barrio. ¿Sí? Es un misionero allí en su familia, es un misionero en su lugar de trabajo, ¿no? En ese sentido, también, por supuesto, ¿no? Y bueno, Pablo tenía ese celo y eso es lo que trata también esta lección, de que nosotros logremos identificarnos con ese celo, ¿sí? Para llevar adelante ese mensaje. Y este versículo que está allí, ¿sí? El alcance del ministerio de Pablo, que fue mundial, como decíamos,
y toma este versículo como referencia en el libro de los Hechos, ¿no? Que tiene que ver con un hecho, ¿no? Que se dio allí en Tesalónica, donde judíos absolutamente celosos de la ley, fueron a buscar a Pablo y no lo encontraron, como dice allí, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, que era el de la casa, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Porque de eso se trataba el cristianismo, el evangelio, ¿no? Trastornar, pero trastornar en el buen sentido, ¿no? Porque también la palabra tiene un sentido negativo, pero en un sentido positivo, ¿no? Trastornar es cambiar, ¿no? Una posición totalmente, ¿no? Como decimos, ¿no? Nuestra posición cambió absolutamente para Dios en Cristo, ¿no? Y esto es lo que pasaba, ¿no? Trastornaban totalmente todo ese orden que existía en los lugares que ellos estaban, ¿no? Ese orden mental, ese orden del corazón, ese orden, esa estructura que tenían de la vida cambiaba totalmente, ¿no? Cambiaban los valores totalmente, ¿no? Y trastornar es como dar vuelta a algo, ¿no? Ponerlo del otro lado, ¿no? Eso es lo que pasaba, ¿no? Trastornar, transformar, ¿no? Transformar el mundo entero han venido aquí, ¿no? O sea, como que esa forma de vida que predicaban significaba un peligro para ellos. Entonces, obviamente, había que tratar de frenarlo, ¿no? Por parte de los judíos y de quienes no querían que cambiara, ¿no? Pero obviamente que era mucho más fuerte todo ese movimiento que, bueno, que los números en cuanto a miembros, en cuanto a creyentes, en cuanto a lugares donde se reunían, iba creciendo, ¿no? Y entonces, bueno, de esto se trata esta lección, ¿no? De animarnos para la extensión del Evangelio, predicar, animar, exhortar a Cristo, ¿sí? Siempre exhortar en Cristo, ¿sí? A quienes no creen las buenas nuevas, ¿no? Y predicar el Evangelio. Y esto para Pablo era muy importante, ¿no? Era muy importante que todas las naciones llegaran a conocer el Evangelio. Así que voy a leer esta primera parte, capítulo 15, del 8 al 13. Y dice así, versículo 8. Digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia como está escrito. Siempre recordemos que cuando Pablo dice como está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, allí comienza a dar unos pasajes del Antiguo Testamento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. ¿Sí? Esto está en el Salmo 18, versículo 49. Y otra vez dice: alegraos naciones con su pueblo. Esto está en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 42. Algunas traducciones, en vez de decir naciones, dicen gentiles, porque la idea es esa, ¿no? No solamente los judíos, sino todas las naciones, ¿no? Todas las naciones. Versículo 11 dice: y otra vez, alabad al Señor todas las naciones, y ensalzadle pueblos todos. Esto está en el Salmo 117.1. Y en el 12 dice: y otra vez dice Isaías: vendrá la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar las naciones, y las naciones esperarán en él. ¿Sí? Esto está en Isaías 11.10. ¿Sí? Y es importante notar aquí entonces cómo Pablo busca esa unidad espiritual y refuerza esa unidad espiritual y eso de llegar a las naciones, o sea, llegar a todos, y usa citas del Antiguo Testamento entonces para reforzar esa idea, apoyar esa idea, darle realmente la forma que él quería, en el sentido de que también los judíos tuvieran en cuenta todo esto, ¿no? Y vean que usa Salmos, Deuteronomio e Isaías, ¿no? Y esto es interesante porque esta es la división que tenían los judíos, la división que tenían los judíos en su Antiguo Testamento, ¿sí? La ley, Deuteronomio, los profetas Isaías y los escritos, los salmos, ¿no? Entonces, él utiliza esos tres puntos
para dejar bien claro, ¿verdad?, cómo se venía entonces profetizando justamente esto, ¿no? Que el Evangelio era para todos, ¿no? Había venido también para salvación de los gentiles, ¿no? Se expresa para con todas las personas en todas partes, ¿no? Y el versículo 13 dice, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es llevar a la vida cotidiana la justicia de Dios en lo personal, en lo social y en todos los propósitos de la vida. Y la justicia, como también dice acá, nace de la fe en Cristo y se realiza por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Así es como se enriquece la vida humana, con estas virtudes que dice aquí, gozo, paz y esperanza, ¿sí? Es el Espíritu Santo entonces obrando en los corazones. Y como decía, si bien Jesucristo en principio la prédica era para los judíos, de todas maneras, ¿sí?, esto era un evangelio para todos, para todas las naciones. Y Pablo entonces aquí lo quiere demostrar en esta primera parte de la lección. Luego, acá, la acción misionera implica servicio. Sí, servicio, qué palabra esta, ¿no? Y está en este contexto, ¿no? Capítulo 15, del 14 a 16, ¿no? El servicio es fundamental en la vida cristiana, ¿no? El servicio, el estar a la orden, el estar dispuesto, el buscar qué hacer, ¿eh? No es solamente en fin, que me pidan cosas, sino también el buscar qué hacer, ¿no? Tener esa disposición de servicio. Eso es un punto fundamental en la vida cristiana, ¿no? Y estas palabras que están allí, Mateo 20, 27, 28, fueron dichas por Jesús, ¿no? Y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Este es un punto importante en esta parte de la lección, ¿no? Así que entonces leo del 14 al 16. Dice, pero yo mismo estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que vosotros también estáis colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. Pero con bastante atrevimiento os he escrito para haceros recordar ciertos asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio, y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo, ¿no? En principio entonces vemos que elogia a los hermanos en Roma por la bondad, por el conocimiento y la buena relación, la habilidad que tenían de aconsejarse ellos mutuamente, ¿no? Y vean un poco el orden, ¿no?, que está aquí en este versículo, ¿no? Que primero dice, estáis colmados de bondad, y después dice, llenos de todo conocimiento, ¿no? Porque la bondad de alguna manera es como que regula el conocimiento, porque una cosa es el conocimiento sin bondad, que puede ser cualquier desastre, ¿no? Gente con mucho conocimiento, con mucha inteligencia, que lo utiliza para mal y que también predomina muchas veces el egoísmo en ese conocimiento, pero él habla de la bondad, ¿no? Que la bondad, esa bondad que es dirigida por supuesto por el Espíritu Santo, por Cristo, hace que ese conocimiento sea efectivo para algo bueno, para algo positivo, para algo constructivo, ¿no? Como dice aquí, ¿no? De tal manera que podéis aconsejaros. O sea, es ese conocimiento, esa bondad que ellos tenían, llevaba a que ellos pudieran ayudarse unos a otros, aconsejarse unos a otros, ¿verdad? Estar en los inconvenientes de unos y otros, en los buenos momentos y en los malos, ¿verdad? Y así entonces llevar la obra adelante. Y luego en el versículo 15 valientemente les recuerda, como dice acá, ¿no? Con bastante atrevimiento, ¿no? Que de alguna manera quiere decir eso, ¿no? Valientemente porque, digamos,
él está hablando a hermanos como que tenían un establecimiento importante en Cristo, ¿no? Como que estaban bien afianzados, ¿no? Pero de todas maneras, él allí quiere dar su apoyo, su apoyo no, sino su capacidad, ¿no? Lo que él también es guiado por Cristo para ayudarlos, ¿no? Y lo que vean que dice para hacer recordar, ¿no? Para haceros recordar. Y esa es una palabra importante también, ¿no? Recordar, ¿no? Tengamos en cuenta que un método de enseñanza es la repetición de las cosas. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de las cosas del Evangelio, de las cosas de Cristo, en un mundo no cristiano donde la corriente es muy, pero muy fuerte, sin duda que también podemos olvidar muchas cosas y nuestra propia naturaleza también está jugando allí, ¿no? Entonces, el recordar, ¿sí? El ir a la palabra, el tener ese estilo de estudio, de ir a la palabra de Dios, ¿verdad? En oración, para que siempre estemos recordando ciertos asuntos, como dice aquí Pablo, ¿no? Ciertos asuntos se está refiriendo justamente a puntos importantes, ¿no? Recordar entonces, ¿no? Refrescar, estar en un estilo donde leemos, meditamos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios para que ella transite en nuestro corazón y siempre nos esté guiando, ¿verdad? Que siempre nos esté guiando porque no estamos en un ambiente donde naturalmente se dan las cosas de Cristo, ¿no? Es un trabajo también que tenemos que hacer con temblor, como dice, ¿no? Con temor y temblor, ¿no? También, en el sentido de trabajar en las cosas de Dios, ¿no? Y después él lo que dice, que me ha sido dada por Dios, la gracia me ha sido dada por Dios, es decir, que él fue comisionado divinamente, fue comisionado por Dios directamente para hacer lo que está haciendo, ¿verdad? No es algo donde él encuentre, digamos, una habilidad propia, se sienta listo, ¿verdad? Encuentre mérito, ¿no? Y en el 16 dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, ¿no? Ese servicio sagrado, ¿no? Sin duda de algo divino, ¿no? De algo de Dios exclusivamente, del Evangelio de Dios, y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida y santificada por el Espíritu Santo, ¿no? La ofrenda de los gentiles sea bien recibida y santificada por el Espíritu Santo. Esto quiere decir como que él, digamos, esta gente que se convierte con él, también él hay como una ofrenda al Señor, ¿no? Y que sean santificados por el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu actuando entonces en el corazón de todas estas personas, ¿no? Y el servicio que él hace, el servicio que le hace es guiado por el Espíritu Santo. No es la única forma de que nuestro servicio entonces sea también aceptable a Dios a través de la actividad del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque al estar el Espíritu Santo en nuestro corazón es como, digamos, purifica nuestros móviles, ¿no? Nuestros esfuerzos, todo lo que nosotros queremos llevar adelante es el Espíritu Santo actuando en nosotros, ¿no? Se realiza entonces por medio de él, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, ¿le quieren comentar algo? Este, y bueno, entonces pasamos a la otra parte. La acción misionera exige edificar en campo nuevo, ¿sí? Acá tenemos este contexto, capítulo 15, del 17 al 21. Planificar, hacer planes, ¿sí? Planes misioneros, ¿no? Versículo 17 dice entonces, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles por palabra y obra. Vean cómo Pablo concretamente le da todo el mérito a Cristo, ¿no? No haya hecho, no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles.
si los gentiles obedecieron es porque Cristo obró a través de él, ¿no? Pablo es el instrumento, es el instrumento. Pablo jamás entonces pone mérito de él, ¿no? Por palabra y obra, ¿no? Y acá dice esto Pablo, con potencia de señales y prodigios, el poder del Espíritu de Dios, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿no? Con el poder del Espíritu, con el poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo, con potencias de señales y prodigios, ¿no? Con maravillas, digamos, del Señor actuando en él. Únicamente de esa manera, ¿no? Él reconoce que únicamente todo lo que él ha logrado, pero fue a través de Cristo y él simplemente fue útil en sus manos, ¿no? Y llegó entonces, como dice allí, alrededores hasta el Ilírico. Y vemos este mapa para darnos un poco cuenta desde dónde hasta dónde, ¿no? Desde ahí de Judea, Jerusalén, hasta Ilírico. Y vean todo ese trayecto impresionante del que Pablo está hablando ahora, ¿no? Realmente es impresionante esa agenda misionera entonces de Pablo, ¿sí? Sin duda que es muy valorable teniendo en cuenta las difíciles condiciones en las que viajaban en ese tiempo, por supuesto, todos los peligros además que él tenía que enfrentar. Entonces, a pesar de eso, es notable ver ese celo misionero, ¿no? Esa distancia enorme, entonces, que él recorría, ¿no? Y a pesar de eso, entonces, él seguía adelante, ¿no? Y acá en este versículo, el versículo 20 es el versículo clave de esta lección, ¿sí? Como dice allí. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese nombrado, no donde ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Sí? Ese era el propósito de Pablo, ¿sí? Lugares nuevos, llegar a lugares nuevos, ¿sí? Es edificar iglesias en lugares donde Cristo no era conocido, ¿no? Pablo tiene esa determinación, ¿no? Totalmente, ¿no? De mirar, digamos, al futuro, planificar y seguir adelante, ¿no? No hay duda que entonces él tiene esa función de un verdadero misionero, ¿no? Ansiando que otros, cuantos más, por supuesto, fuesen posible, oyeran el mensaje entonces de Cristo y experimentar ese poder del Evangelio, ¿no? Como dice también aquí en el libro de Romanos, en 1:16, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos, todo aquel que cree. Para todo aquel que cree es poder de Dios, ¿no? Realmente es impresionante entonces, ¿no? Cómo él quería edificar en campo nuevo, ¿no? Y Pablo lo que tenía justamente era esa función, ¿no? Él edificaba iglesias, llegaba a lugares, se implantaba una iglesia y después él estaba un tiempo allí, pero después ya se iba para otro lado. Quedaba ya gente encargada allí trabajando, él ya se iba para el otro lado, ¿no? Estoy 21. Y bueno, y acá también la acción misionera demanda planificación. Romanos 15, 22, 29. Y no leí el versículo 21, que es importante, que dice, sino como está escrito, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él y los que no han oído entenderán. ¿Sí? Me gusta mucho esto también, bueno, como está escrito, como decía, se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Y esto está en Isaías 52:15, ¿no? Y me gusta mucho porque dice también, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que han oído entenderán. Y es importante esta palabra verán, porque nosotros leemos la Biblia, escuchamos a Dios, pero también tenemos que verlo, ¿sí? Ver a Dios. Y cuando leemos la Biblia, profundizamos y meditamos, se produce también eso, ¿no? Hay como una visión entonces de lo que tenemos que hacer, y eso es ver a Dios. Se nos clarifican las cosas
de los propósitos que tenemos en la vida, ¿no? Y eso es ver a Dios también. Lo vemos con los ojos del corazón, ¿verdad? Y eso, sin duda, que nos guía, que nos ordena totalmente en nuestra mente y corazón, ¿verdad? Ver a Dios entonces, ¿no? Y entender, como dice acá también, ¿no? Los que han oído, los que no han oído, entenderán, ¿sí? Porque cuando llega el Evangelio con su potencia, con ese poder, poder de Dios, el entendimiento se abre y el entendimiento entonces comienza a funcionar y hay una apertura allí para que el Evangelio comience a entenderse. Porque en nosotros mismos y con el pecado actuando y sin la intervención del Espíritu Santo, no hay posibilidades de poder entender. Pero cuando actúa el Espíritu Santo, entonces ahí sí, sin duda, que hay todas esas posibilidades entonces de encontrarnos y tener ese encuentro y esa experiencia personal con Jesucristo. Bien, y entonces vamos acá en capítulo 15, del 22 al 29. Y allí dice: por esta razón he sido impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a vosotros, ¿sí? No teniendo más lugar, cuando dice eso, se refiere al hecho concreto de que, bueno, de que su obra allí está funcionando ya, ¿no? Como que él ya no es necesario, entonces, como decía, ¿no? Tiene que ir a otras regiones, a otros lugares. Y bueno, y tiene el gran deseo de ir a Roma, ¿no? Él tiene sin duda esa intención en el corazón que después va a llegar a Roma, pero bueno, va a ser como quien dice el lugar donde va a estar preso y que va a ser su último tiempo, ¿no? Porque él también tenía la intención, después de estar en Roma, de ir a España, ¿no? Que también era un lugar importante donde él quería evangelizar. Pero bueno, eso es algo que no, no pudo lograrlo, ¿no? En el versículo 24 dice: lo haré cuando viaje para España, porque espero veros al pasar y ser encaminado por vosotros allá, una vez que en algo me haya gozado con vosotros. Y este versículo se los voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, versículo 24, ¿sí? Porque está bien clarito lo que quiere decir allí en versículo 24. Dice: estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. ¿Sí? Que esta es el sentido de este pasaje. Él también buscaba ayuda de los romanos, ¿no? Buscaba que apoyaran, por supuesto, todos esos propósitos evangelísticos que él tenía, ¿no? Que eso era fundamental, ¿no? Esa agenda misionera de Pablo, que sin duda que él tenía determinado, también por supuesto necesita el apoyo, ¿no? El 25 dice: pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bien y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré por vosotros a España y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. ¿Sí? Bueno, Pablo quería, por supuesto, seguir con su misión, tenía esa determinación de visitar Roma, luego ir a España, ¿sí? Expresa, como decíamos, esa esperanza de recibir ayuda de los hermanos de Roma para sus planos misioneros. Pero antes iba a hacer esto de llevar entonces esa ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, una ofrenda que él mismo entonces se encargó de juntar, y bueno, que los hermanos habían dado para los pobres de Jerusalén, como se dice, ¿no? Que también vivían en una situación muy crítica en aquel tiempo, ¿no? De persecuciones, de dificultades económicas, y bueno, la idea era entonces ayudarlos.
Y bueno, y también como dice en el 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. O sea, él llega a Roma y bueno, y sin duda pretende ser reconfortado también, ¿no? Por los hermanos de Roma. Y en los versículos del 30 al 33, acá se muestra claramente que toda esa acción misionera de Pablo requiere ese apoyo de la oración, ¿no? Requiere sin duda de toda esa ayuda, ¿no? Como dice acá. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. ¿Sí? Este versículo es muy importante. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis. ¿Sí? Allí yo le puse, digamos, el negrita, ¿no? Para que se intensifique, digamos, esa palabra, porque es muy importante. Lucháis conmigo en oración por mí delante de Dios. Él, sin duda, que necesitaba del apoyo de la oración. Y con intensidad, ¿no? En forma ferviente, importante, ¿verdad? Intercediendo entonces por la acción que iba a hacer él, ¿no? Que era ir a Jerusalén, donde sin duda también era muy dificultoso para él, ¿no? Si bien llevaba una ofrenda para apoyar la iglesia, se iba a encontrar con situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, por eso pedía que se le sumaran en oración para esta misión, ¿no? Por un lado, esta ofrenda también servía para hacer esa reconciliación entre judíos y gentiles, porque siempre había esas rispideces entre unos y otros, con diferencias en el tema de la ley y de la gracia, ¿sí? Y bueno, y a veces eso generaba desunión, y esto, Pablo quería que sirviera justamente para que hubiera esta unidad espiritual, ¿no? Pero también había peligros personales en Pablo. Pablo tenía muchos peligros en volver a esos lugares, ¿no? Porque Pablo sabía del odio violento de muchos judíos incrédulos que realmente lo habían amenazado, ¿no? Y le habían dicho que lo iban a matar una vez que lo vieran nuevamente, ¿no? O sea que estaba todo ese peligro, ¿no? Que él estaba viviendo ahí. Por eso él necesitaba la oración para ser protegido, para que también hubiera unidad espiritual entre judíos y gentiles, ¿no? Y para el progreso siempre, por supuesto, del Evangelio también allí en esa iglesia, ¿no? Y en el versículo 31 dice, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos, para que al llegar a vosotros con gozo por la voluntad de Dios encuentre descanso junto a vosotros, encuentre descanso junto a vosotros, ¿no? O sea, como que decíamos, él también buscaba tener ese apoyo, tener ese descanso también, entonces con los romanos, ¿no? Era como que iba a cargar entonces ahí un poco sus energías, ¿no? De tanto ir y venir, sin duda que eso sería agotador para él, ¿no? Pero siempre lo que vemos acá, que en todos los planes Pablo reconoce siempre el éxito que es de parte de la voluntad de Dios, ¿no? Es Dios que está actuando, que Dios lo prospere entonces en esa empresa que él tiene que llevar adelante, ¿no? De llegar a Roma también, de llegar a Jerusalén, cumplir con ese propósito y luego llegar a Roma, ¿no? Y bueno, y tiene también después acá en el versículo 33, estas palabras de bendición para los hermanos, ¿no? El Dios de paz sea con todos vosotros, ¿no? El Dios de paz, ¿no? No es una paz cualquiera, ¿no? Es el Dios, es la paz de Dios, ¿no? Es Dios operando con su paz divina. Bien, y acá tenemos estos saludos personales, ¿sí? Que Pablo comienza a hacer, ¿no? Acá tenemos toda una primera parte, donde, bueno, vemos toda esa acción misionera de Pablo, todo ese apoyo que busca de los romanos, todo su ir y venir, todo ese celo misionero, ¿verdad? Toda esa acción, esa ansiedad que él tenía sin duda de llevar el Evangelio adelante. Y bueno, y después él comienza a despedirse de los hermanos allá en Roma, ¿verdad? Y bueno, y hace entonces, empieza con algunas menciones, ¿no? Y es importante esta parte en el sentido de que a Pablo le interesaban las personas, ¿no? Pablo quería sin duda mostrar que las personas eran importantes, porque en realidad la iglesia está compuesta por personas. Las iglesias las forman personas, ¿sí? Que las llevan adelante en todas sus intenciones,
puestas en Cristo, unidas en Cristo, trabajando juntas en la obra, ¿verdad? Y Pablo en este momento comienza también a reconocerlo, ¿no? Pero por otra parte, me parece muy interesante, ¿no? Que comience a mencionar nombres, ¿no? Porque es como que los vemos, ¿no? Es como que vemos realmente entonces esa función realmente de tantos cristianos trabajando juntos allí en la obra, ¿verdad? Que eso es importante, ¿no? Mmm, Pablo no había estado nunca en Roma, ¿sí? Él no había estado nunca en Roma, pero sin duda parece muy lógico que él conocía mucha gente, ¿verdad? Que eran creyentes, que trabajaron con él, con todos estos hermanos que vamos a ver aquí que él saluda. Él conocía mucha gente, ¿no? Él estuvo mucho tiempo en Corinto, mucho tiempo en Éfeso también, allí trabajó con mucha gente, ¿verdad? Que lo ayudó, que llevaron adelante la obra de Cristo y que muchos también de estos hermanos ahora estaban en Roma. Y como estuvo también en otros lugares, pero en periodos más breves, pero que también sin duda fueron muy importantes en su vida, ¿no? Pablo sin duda que tuvo un prolongado ministerio, como decimos, en todos estos lugares y que tuvo mucha relación entonces con un buen número de creyentes que luego habitaron en Roma, ¿no? En los primeros dos versículos nombra a Febe, ¿no? Para que le recibáis en el Señor como es digno de los santos, dice. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo, ¿no? Febe era la portadora de esta carta. Febe quien llevaba la carta entonces a Roma. Y él, bueno, pide, además de recomendarla, pide el apoyo hacia ella, ¿no? Que la ayuden, que la acompañen, ¿sí? Que estén con ella, ¿no? Y habla, bueno, claramente de lo que significó para ella, ¿no? Ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo, ¿no? Ella ha tenido una gran dedicación entonces a la obra. Luego, en el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, ¿no? Entonces, aquí menciona a Priscila, Aquila, matrimonio, que sin duda lo ayudaron mucho, un matrimonio según dicen, de una posición importante, que ellos tenían iglesia en sus casas siempre, eso también era muy importante, y que se jugaron la vida por Pablo, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Expusieron sus cuellos por mi vida y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles. O sea, vean, entonces, la ayuda tan importante que fue toda esta gente, ¿no? Priscila y Aquila. Y bueno, y después comienza entonces a saludar, ¿no? A saludar a todos estos hermanos. Saludad a Epéneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Acaya en Cristo, ¿sí? Los primeros frutos habla de que, bueno, de que es una cosecha muy importante también, porque generalmente cuando se le dicen los primeros frutos, bueno, las primicias, esa persona, ¿verdad? Que fue la primera, de repente quedaba allí encargada como una iglesia también, ¿no? De llevar adelante esa obra, ¿no? A María, quien ha trabajado arduamente entre vosotros, vean que no habla, digamos, de una función específica, ¿no? Sino que ha trabajado arduamente, o sea, como que hacía lo que había que hacer, lo que se necesitaba, María lo llevaba adelante. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, ¿sí? Y compañeros de prisiones, mis parientes, o sea, habla parientes de él, entonces habla de que eran judíos también, ¿no? Y es importante tener en cuenta en esta lista, ¿no? Esto quiero decir, en el sentido que hay judíos, hay diferentes condiciones sociales, gente de mucha posición, gente de una posición más baja, esclavos también, esclavos que de repente estaban siendo esclavos, o otros que también ya habían sido liberados. O sea, vemos gente de todo tipo aquí, ¿verdad? Que estaba trabajando juntos en la obra, ¿no? Después, quienes son muy estimados por los apóstoles. Cuando habla de apóstoles,
habla también de gente, digamos, que tenía esa función de misionero, de ir rápidamente de un lado para el otro, ¿no? Se le llamaba de alguna manera así, ¿no? Llevar ese mensaje, ¿no? Es porque quiere decir enviados, justamente esto, ¿no? Saludar a amplias, amado mío en el Señor. Este, Se dicen que una vez encontró una tumba que tenía este nombre en las catacumbas, que correspondía al primer siglo. No se confirma, por supuesto, que sea esta persona, pero bueno, tampoco se niega totalmente que sea así, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Encontrar entonces con este nombre allí una tumba entonces en las catacumbas. Saludada a Urbano, nuestro colaborador, dicen que este nombre, por ejemplo, era clásico de esclavos, ¿sí? Nuestro colaborador en Cristo, Estaquis, amado mío, saludada a Épeles, aprobado en Cristo, saludada a la casa de Aristóbulo, ¿sí? Saludada a Heriodón, mi pariente. Heriodón dicen que también tenía algo que ver con Herodes el Grande, ¿sí? Que parece que era el nieto, según dicen algunos comentaristas. O sea, que vean cómo el Evangelio también se había metido en la casa imperial, ¿no? Saludar a los de la casa de Narciso, el honor, o sea, algunos que han fallecido saluda a los que están en esa casa y a su vez también recuerda a algunos que han fallecido, bueno, Trifena, Trifosa, las cuales trabajan arduamente, o sea, muestra claramente, ¿no? Cómo hay una función importante en cada una de ellas. Saludad a Rufo, dice acá, y si nosotros vamos a Marcos 15:21, ¿se acuerda de Simón de Cirene? Bueno, parece que Simón de Cirene era el padre de este Rufo, ¿sí? Ustedes vayan después a Marcos 15:21, que ahí habla justamente de este nombre, ¿no? Rufo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es como que esa acción, digamos, que sucedió con Simón de Cirene, también sin duda pudo haber influido en la familia, y para luego entonces conocer a Cristo, ¿no? El escogido en el Señor, ¿no? El escogido en el Señor no quiere, digamos, resaltar exclusivamente que Él sea el escogido, sino que hace como una distinción de alguien especial, porque escogidos, entiendo, somos todos, ¿no? Escogidos en el Señor, ¿no? Pero como alguien especial en el Señor, ¿no? Y bueno, y así sigue nombrando, síncrito, nombres realmente complejos, a Hermas, a Patrobas, a los hermanos que están con ellos, y varios, ¿no? A Filólogo, a Julia, a Nereo, y generalmente vieron que en esta lista pone alguna virtud, alguna situación, experiencia que él tuvo con ellos, ¿sí? Y los pone sin duda a todos como gente muy valorable, ¿verdad? Esta larga lista que Pablo hace, en fin, demuestra el reconocimiento y sentimientos que él tenía hacia ellos, esa dependencia, esa unidad con los hermanos, ¿verdad? Y todos ellos ocupan sin duda un lugar importante, y fundamental en el avance de la obra del reino de Dios, ¿no? Claramente nos muestra aquí entonces la función de personas, de carne y hueso, que llevaban adelante el Evangelio de Cristo, y sobre todo nos muestra esa necesidad que tenemos de unos con otros, ¿no? De unos con otros, ¿sí? Nos necesitamos unos a otros para llevar la obra adelante, ¿no? El cristiano independiente no existe, ¿no? No funciona eso para nada, ¿verdad? Y bueno, y en el versículo 16 dice, saludaos unos a otros con beso santo. ¿Eh? En el 16, saludaos unos a otros con un beso santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. El beso santo era como una forma entonces que ellos tenían, de saludo permanente, ¿verdad? De aprecio unos con otros, de demostrar el amor en Cristo, ¿verdad? El beso santo, ¿no? Un beso de amor, un beso de amor en Cristo, ¿verdad? Como también nosotros nos saludamos, ¿no? Ese beso que demuestra entonces que estamos en Cristo, ¿verdad? Él como que quería distinguir eso, ¿no? Y saludan todas las iglesias de Cristo, ¿no? Él a través de su persona quiere llevar ese saludo en fin, de todas las iglesias que se han ido formando a través de la predicación de Cristo. Él quiere entonces mencionarlo allí, ¿verdad?
me parece una parte importante esta, ¿no? Que tengamos en cuenta, ¿no? Todas estas personas que él nombra. Inclusive es un saludo y nombrando a tantas personas que es la única carta que él lo hace de esta manera. La única carta que él lo hace. Y luego del 17, del 17 al 20, él hace estas advertencias, ¿no? A maestros falsos y también el regocijo en hermanos fieles, ¿no? Dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, ¿no? Y no solo que se fijen en ellos, en esos que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina, sino que te apartéis de ellos, que te abras. Si son gente que complican la obra y que te complican a vos también individualmente, te complican en tus cosas y habla de la doctrina, porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, ¿no? O sea, no solo está hablando también de los judaizantes, que siempre estaban allí con el tema de la ley, queriendo complicar lo que era la doctrina de la gracia del Señor, sino también con gente, como dice acá, de sus propios estómagos, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el apetito carnal, porque también se dice que había un grupo de gente importante, ¿sí? que lo que buscaban era decir que, digamos, que el libertinaje era realmente propio de la libertad, propio de la libertad también, ¿no? Como que hablaban de que el espíritu, digamos, era algo sano y el cuerpo no lo era, pero que eso no incidía en el espíritu, ¿no? Realmente algo muy confuso, que llevaba, por supuesto, a un camino muy diferente a lo que enseña la doctrina cristiana, ¿no? Por eso habla de sus propios estómagos, quiere decir justamente apetitos carnales y también el egoísmo, ¿no? El egoísmo. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, ¿no? También de las personas de repente que no tienen las cosas claras. Ese es el gran problema a veces de no conocer la Biblia, ¿verdad? No tener bien claro temas doctrinales, teológicos, no tener claro la palabra de Dios. Y entonces, bueno, palabras seductoras, palabras lindas, engañan y llevan por otro camino muy diferente a lo que es la doctrina del Señor. O sea que él hablaba de estas advertencias, ¿no? Pero luego en el 19 dice, porque vuestra obediencia ha llegado a ser conocida de todos, o sea, hay también como un elogio hacia ellos. De todos modos, que me gozo a causa de vosotros, pero creo que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal. Qué frase esta, ¿no? Sabios para el bien, inocentes para el mal, ¿no? Astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Acá se reitera entonces esas palabras del Señor aquí, Señor, en otros términos, pero el sentido es ese, ¿no? Inocentes para el mal, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que muchas, yo soy una paloma para esto. Bueno, no te sientas mal, no te sientas mal, mejor así, mejor así, ¿no? Mejor así, que seas inocentes para el mal, ¿no? Pero sabios para el bien. Eso quiere decir sabios en Cristo, en la sabiduría del Señor. Sin duda que sí, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y Pablo lo elogia eso, ¿no? Y en el versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies, ¿sí? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás, que sin duda es el enemigo que siempre también está actuando y que está susurrando, ¿verdad? Con palabras, como dice acá, seductoras, ¿sí? Palabras suaves, como dice acá, pero que realmente son agresivas y nos llevan por muy mal camino, ¿no? Y nos hacen mucho mal, ¿no? Pero Satanás está vencido en el Señor y por supuesto también está vencido en nosotros, ¿no? Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿eh? La gracia siempre entonces del Señor actuando. Y en estos versículos 21 y 23, los que saludan son los compañeros que están con Pablo, ¿sí? Os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes, ¿sí? Judíos. Yo, Tercio, que he escrito la epístola,
¿sí? Acá Tercio, entonces el que escribió la epístola, Pablo la dictó, Tercio la escribió, entonces aquí él aprovecha a mandar un saludo en el Señor, os saluda Gallo, operador mío y de toda la iglesia, ¿sí? El que era el que alojaba allí, y bueno, Erasto, el tesorero, y el hermano cuarto. Esto es los que estaban con Pablo entonces que los saludan, ¿no? Y luego acá tenemos la parte final, que es esta alabanza a Dios, ¿sí? Del 25 al 24. Destaco ese versículo, pero lo leo todo, ¿no? Dice, y al que pueda haceros firmes según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea que acá tenemos ideas claves, que es el poder, el propósito de Dios, destaca la predicación de Jesucristo, declara el plan, la revelación del misterio también nos habla acá, ese propósito que es antes del comienzo del mundo y que alcanza la eternidad, que en un tiempo estuvo escondido, pero que ahora ha sido expresado, mostrado por las escrituras de los profetas, y que Dios ha ordenado que debe predicarse el Evangelio, ¿no? Ha ordenado que debe predicarse el Evangelio en todas las naciones, a todos los hombres, en todas partes, para obediencia de la fe, como dice acá, ¿no? Para que obedezcan la fe, ¿no? Y este último versículo, el versículo 27, que resume realmente lo que es Dios, lo que es para nosotros, y lo que es el propósito, ¿no? De Dios. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La razón última de ser de todas las cosas, que es la gloria de Dios. Amén. Y acá tenemos estas aplicaciones que es importante tenerlas en cuenta. Es necesario hacer planes para la obra. Dios mismo tiene un plan de redención, ¿sí? Nos ha mostrado aquí también Pablo. Tenemos que hacer planes, ¿sí? En oración, buscando su voluntad, buscando la voluntad de Dios. Planificamos, no somos pasivos, tenemos que planificar para llevar adelante el Evangelio, siempre en la voluntad del Señor. Y tomar este ejemplo notable, fundamental, esencial de Pablo, ¿no? Pablo realmente ha marcado, como dice, una huella profunda en cada uno de nosotros, ¿no? Sus epístolas, su vida, esa vida interior, llevando adelante todo, más allá de las dificultades de todo tipo, más allá de todo, él lleva el adelante el Evangelio, ¿no? Por eso, como dice allí, él es un ejemplo digno de seguir, totalmente. Amén. Y para mí, un versículo que resume todo lo que es el Evangelio, ¿sí? Entiendo que es el versículo clave de lo que es el libro, ¿no? Porque recuerden que el libro, el tema fundamental en el libro, es la justificación, ¿no? Es el tema esencial, ¿no? Entonces, para mí el versículo que tiene que ver con la clave de este libro es este. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y hemos terminado el libro de Romanos, ¿sí?